somos el templo de Dios. Dígale que está a su lado, somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Hoy quiero hablar en esta palabra poderosa que nos enseña el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios. Mucha gente no sabe esto, otros lo saben, hoy tienen que recordarlo, pero yo quiero que hoy usted salga claro de este lugar, entendiendo y comprendiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Oiga, y hay una palabra aquí poderosa que dice que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Oiga esta palabra, esto es peligroso. Si alguno destruyere el templo de Dios, que es su cuerpo, que es usted, que soy yo, Dios le destruirá a él. Dígale al que está a su lado, hay que cuidar el templo de Dios. Dígale, hay que cuidar el templo de Dios. Hay que cuidar el templo de Dios. Porque hay gente que no sabe y no está cuidando el templo de Dios. Gente que lo está desbaratando el templo de Dios. Y Dios, al que destruya el templo, Dios lo destruye a él. Es bien importante esta palabra. Esto hay que ponerle mucho ojo. Hay que ponerle ojo, hermano. Esto es delicado. Porque de aquí depende muchas veces la bendición de Dios o la maldición. Porque tenemos que ir en obediencia a la palabra. Cuidar el templo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros somos el templo de Dios. El apóstol Pablo hace esta palabra porque la iglesia de los Corintios era una iglesia carnal, era una iglesia mundana, era una iglesia donde en el versículo 1 del capítulo 3 el apóstol Pablo le tiene que hablar con sinceridad a la iglesia de los Corintios y le dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué cosa es una persona carnal? Carnal. Que solo satisface el deseo de la carne. ¿Y cuál es el deseo de la carne? Efesios 5. La ira, la contienda, el adulterio, la fornicación, todo lo que es desagradable a Dios. Entonces dice Pablo a la iglesia de los Corintios: les tuve que hablar a ustedes como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué cosa es un niño en Cristo? Una persona que no entiende las cosas maduras, entonces no le puede hablar como un adulto espiritualmente. Pablo les tenía que hablar como a niños en Cristo. Dice: odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni soy capaces. ¿A quién es que se le da leche cuando están pequeños? ¿A quién es que se le da leche? A los niños. No le podía dar vianda, dice, porque no eran capaces. Es que un niño no puede comer, dale un pedazo de carne asada a un niño, lo ahoga. ¿Con qué diente la va a morder? ¿Cómo la va a masticar? No puede. ¿Qué es lo que tiene que darle al niño? Lechita y puré de papa, suavecito. Dice Pablo: le tuve que dar a usted lechita y vianda, porque aún no era incapaz. Pablo les está hablando una verdad poderosa a esta iglesia, porque era una iglesia desordenada, era una iglesia carnal. Le dice en el versículo 3: vosotros sois carnales aún, pues habiendo entre vosotros celo, ¿ven? Contienda, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Porque la iglesia de los Corintios no estaba cuidando el templo del Espíritu Santo de Dios. Y cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y usted no puede permitir que Dios lo destruya, porque si usted no cuida el templo de Dios, usted mismo va a tener consecuencias de las que dice la palabra del Señor. Porque hay gente que no mira la bendición de Dios porque no cuida el templo de Dios.
quiere adulterar, quiere fornicar, quiere meterle toda basura al templo de Dios. ¿Por qué es que el alcohol es veneno, la droga? Porque eso es basura. Usted le va a meter cigarrillo al templo. Mire, imagínese usted consumiendo humo y tirando humo. Eso es meterle veneno. Hasta los que venden el cigarro le ponen en la caja: consumir tabaco es peligroso, dañino para la salud. Ellos mismos te lo dicen. Y sabe la gente que si fuma le va a dar cáncer de pulmón. Los pulmones se le ponen negros de nicotina. ¿Por qué basura? Y si yo no cuido el templo de Dios, Dios me va a destruir a mí. Por eso es que mucha gente dice: pero ¿por qué malo fumar? ¿Por qué malo tomar? ¿Por qué malo drogarse? ¿Por qué malo? Porque usted está destruyendo el templo de Dios. Y de ahí vienen las consecuencias. El que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cuántos entienden esa palabra? Y a su nombre. Pero yo quiero ver hoy 3 cosas importantes de cómo tenemos que cuidar el templo de Dios. Tenemos que cuidarlo de la manera como vestimos, de la manera como nosotros comemos, lo alimentamos, y de la manera como lo administramos. Yo quiero que hoy usted entienda que usted enfermo no le sirve mejor al Señor que sano. Usted enfermo no va a ser el mismo esposo que usted esté sano. Usted enferma no va a ser la misma esposa como que usted esté sana. Usted enfermo no va a rendir en su trabajo como que usted esté sano. O sea que si no cuidamos este templo de Dios, entonces las cosas nos van a ir mal. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y por eso es que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios que tienen que crecer, tienen que ser adultos espirituales, tienen que dejar de ser niños. Y es donde le dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Imagínense, hermano, solo a manera rapidito, si usted lee la Biblia, léala con calma, para que usted se dé cuenta que en el principio Dios al pueblo de Israel le estableció hasta lo que tenía que comer. Le dijo los peces que podía comer, le dijo los animales que podía comer. Todo lo estableció el Señor, el alimento. ¿Usted cree que el pueblo de Dios andaba comiendo tajada frita, queso frito, chancho con yuca? ¿Aló? Sopa de mondongo. Y no es que eso sea malo, no. No, ya hoy en la gracia nada es malo. Usted puede comer lo que usted quiera, pero usted tiene que saber que todo lo que se come, al final le va a pasar la factura. Le va a pasar la factura. ¿Por qué? Porque usted está mal alimentando el templo de Dios. Entonces Dios estableció unos principios en la palabra, en la ley. Doctor, ahí está escrito, cuando usted lee en el Levítico, en Números, qué es lo que podían comer, qué no podían comer. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el Señor quería la salud de su pueblo. Es más, todavía hoy en Israel la comida es bien sana. Ellos le llaman la comida kosher. Kosher. El judío por eso no come en cualquier lugar. El judío ortodoxo, porque tiene que ser comida kosher. Hasta cuando usted ve un avión y van judíos, ellos piden comida kosher. Es decir, comida que está autorizada por el rabino de la sinagoga, que está seguro que esa comida es limpia. ¿Ve? Porque les quedó y todavía ellos guardan esa tradición. Cuando nosotros leemos la palabra, vamos a encontrar en la Biblia que los profetas, que los hermanos de la antigüedad cuidaban la comida que comían, porque hasta en eso el pueblo de Dios tiene que ser inteligente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y a su nombre, y a su nombre. Por ejemplo, si una persona sabe que es diabética,
¿Hay aquí alguien que sea diabético? No hay diabético. No hay. Gloria a Dios que no hay. Pero hay 2 o 3, yo sé que lo hay. Y si no se ha dado cuenta porque no se ha hecho un examen, a lo mejor. Pero hay que chequearse, sí. Pero si una persona es diabética, o una persona tiene alguna enfermedad, por ejemplo, que tal vez produce mucho colesterol. Usted no ha visto a esa gente que dice, ay, siento mareado, dice. Me dan unos mareos que yo no sé, pastor, de dónde vienen. Y todos los viernes, sábado y domingo se tira una catamara en la mañana. Y la carne asada la pide con gordo. Amor, dame una carne asada de un bajo, pero que lleve gordo, dice. Entonces usted está metiendo mucha grasa, muchas cosas que le van a dañar, que lo van a perjudicar. Y usted está descuidando el templo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Si usted sabe que tiene algún padecimiento, usted no puede abusar, usted tiene que cuidarse. Porque usted es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están entendiendo esa palabra? Tiene que cuidarse usted, porque usted, cuidándose y sano, le va a servir mejor al Señor. Si usted se cuida, usted va a disfrutar mejor a sus hijos, a su familia, que enfermo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y a su nombre, y a su nombre. No, mira que incluso hoy los gobiernos como Estados Unidos y todos los gobiernos, Nicaragua, los europeos, están preocupados por la salud de la gente, porque la gente come solo chatarra. ¿Ya sabe cuál es la comida chatarra? ¿Cuál es? ¿Ah? Hamburguesa. Usted sabe que esa carne de la hamburguesa es la carne más mala. Esa es las tripas de la vaca con todo lo más malo, pues, molido. Usted está comiendo lo más malo. Entonces pizza, entonces hot dog, la carne más dañina, ese chorizo que lleva el hot dog, eso es dañino. Entonces, los gobiernos están preocupados porque mucha gente se está enfermando y eso le cuesta al Estado. Y están preocupados. Y todo eso es parte de la enseñanza que la Biblia más bien nos viene dando y que nosotros tenemos que asumir como pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre, toda esa comida enlatada, esos jugos enlatados, ese refresco negro, esas cosas en caja, todo eso es veneno, hermano, lleva preservativo. Y entonces usted tiene que ser sabio, porque usted tiene la sabiduría de Dios. ¿Para qué va a andar comprando cosas de caja? Si hay limón, si hay naranja, si hay chía con tamarindo, si hay sandía, si hay guayaba. ¿Cuánta fruta no tenemos nosotros aquí, hermano? Usted ve hoy a los niños que padecen de todo, se enferman porque solo comen meneíto, churrito, ese montón de bolsitas de cosas que eso es puro. Hermano, estamos dañándonos nosotros mismos y nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Por eso es importante cuando nosotros leemos la palabra y encontramos a los profetas lo que comían, porque tenían establecido principios que ellos sabían que eran templo del Espíritu Santo del Señor. Si usted no se cuida, hermano, usted va a tener malos resultados. Pero si usted cuida el templo de Dios, usted va a servirle al Señor con gozo, con alegría, va a disfrutar su familia, va a disfrutar sus hijos, va a tener una vida plena. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Una calidad de vida que usted va a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de los señores. Tenemos que ser cuidadosos con lo que comemos, con lo que ingerimos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros le metemos a este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor?